Muy buenos días y bienvenidos, bienvenidas a un episodio más de Español con José, el podcast en el que pretendo ayudarte, en el que intento ayudarte, en el que mi intención es ayudarte a mejorar tu español a través de este formato audio que estás oyendo ahora mismo, which you are listening to right now, que estás oyendo ahora mismo, este formato audio que se llama podcast, que en mi opinión es fantástico para aprender idiomas, como ya lo saben. Hello and welcome to a new episode of Español con José. This is José, of course, and I'm here to teach you a few things about my native language. Who I am to teach you Spanish, you might be thinking. Well, not only is Spanish my native language, but also I teach Spanish online, and you can see my profile in my website, teacherjose.com, a very nice and useful site on the internet where I post plenty of material to help you improve your skills to speak this language. Para mí, evidentemente, ha sido una herramienta muy útil, a very useful tool, una herramienta muy útil y muy amena, muy agradable, muy amena, muy agradable para mejorar mi inglés. Solía escuchar primero muchos programas para aprender inglés, por ejemplo, tanto hechos aquí en España como extranjeros. Tanto hecho aquí en España como extranjeros, ¿vale? Tanto programas que se han hecho aquí en España como en países de fuera, en países del extranjero, ¿vale? Como en otros países, tanto como, fíjense la expresión, ¿vale? La traducción sería produced here in Spain as well as abroad, ¿no? Tanto hechos aquí en España como en el extranjero. Bueno, y aparte de estos audios para aprender inglés, pues después podcasts de temáticas pues que simplemente me interesaban. Hay muchísimos. Era una época, aquella, te hablo de hace algunos años atrás, pues era una época que en realidad, tampoco sabía muy bien qué era eso de los podcasts, ¿no? Tampoco sabía muy bien qué era eso de los podcasts. What was that thing that people called podcast, ¿no? De hecho, escuchaba un programa en concreto, escuchaba un programa en concreto en la radio, aunque luego descubrí que también subían episodios a iBooks, que es la aplicación, the app, la aplicación que yo suelo usar, para escucharlos, ¿vale? Que yo suelo usar para escucharlos. Subían episodios a iBooks, ¿vale? Subían episodios. They used to upload episodes to iBooks, ¿vale? Subir. Usamos este verbo en español para upload, lo que en inglés dirían to upload. Bien, la clave simplemente es que puedes escuchar estos episodios, estos podcasts, donde y cuando quieras. Donde y cuando quieras. Wherever and whenever you want. Y es increíble, ¿no? O sea, antes dependías de una buena señal de radio. You had to rely on a good radio signal. Tenías que depender de una buena señal de radio, por ejemplo. Odiaba estar en el coche escuchando un programa y que la emisora se cortara. The broadcast was interrupted. Odiaba estar en el coche escuchando un programa, un show, y que la emisión se cortase. Que hubieran interferencias, ¿no? O que hubiera, interferencias, interferences, ¿vale? Me ponía de los nervios, me ponía muy, muy nervioso. Muy nervioso. Hoy en día es verdad que eso no pasa tanto, ¿verdad? Los sistemas han mejorado, aunque también es cierto que no son perfectos, ni mucho menos. Vale, hagamos un parón un segundo, ¿vale? Fíjense en las dos últimas frases. Hoy en día es verdad que eso no pasa tanto. Hoy en día es verdad que eso no pasa tanto. Aunque también es cierto que no son tan perfectos. En el primer caso, estoy reconociendo la existencia de algo, ¿verdad? I'm recognizing the existence of something. Estoy reconociendo la existencia de algo o que algo está ocurriendo, más bien.
Luego, en el segundo caso, en la segunda parte de la frase, sigo reconociendo, I still recognize, sigo reconociendo lo anterior también, pero matizo un poco. With a little nuance, matizo un poco. Es decir, estoy reconociendo lo anterior, pero con ciertos detalles, con ciertos matices, ¿vale? Con algo que debería concretar, ¿no? No llego a contradecirlo without reaching the point of contradicting it, sin llegar a contradecirlo, pero quiero expresar que no estoy 100% de acuerdo, agreeing, de acuerdo con lo que dije, with what I just said, ¿vale? Bueno, es simplemente un matiz, ¿no? Es verdad que, pero también es cierto que, ¿no? O sea, estoy simplemente dando un matiz, dando una... o mejor, clarificando un poco más eso que dije anteriormente. Bueno, que me enrollo. Como decía, la señal de radio hoy en día es más sofisticada, ¿verdad? Es más sofisticada, pero sin llegar a los niveles de calidad que, por ejemplo, tiene la televisión o también otros tipos de tecnología. Así que con la llegada, with the arrival, con la llegada y consolidación de los MP3 y los archivos de sonido digitales, pues todo cambió. Everything changed. Todo cambió con la llegada de los MP3 y los archivos de sonido digitales. En esa época, para mí, llamémosla pre-podcast, sí que existían, they did exist, sí que existían, pero yo simplemente no los conocía. Recuerdo no solo aprender inglés, not only learning English, no solo aprender inglés, sino también otras cosas. Cuando estaba en la universidad, por ejemplo, me encantaba, escuchar unas grabaciones, some recordings, unas grabaciones que alguien había hecho de las clases de farmacología, ¿no? My pharmacology lessons, de mis clases de farmacología. Nunca supe si fue a escondidas del profesor, nunca supe, I never knew, nunca supe si fue a escondidas del profesor sin que éste se enterase, sin que el profesor se diera cuenta, pero a alguien se le ocurrió, alguien tuvo la idea, somebody came up with the idea, a alguien se le ocurrió la idea y, ruló las grabaciones por la facultad. Ruló las grabaciones, rular algo significa hacer que algo se mueva, ¿no? Un poco literalmente, hacer que algo se mueva, en este caso, pues por cada estudiante, ¿no? Que cada estudiante pudiera hacer uso de esas grabaciones, ¿no? Ruló las grabaciones por la facultad. Para mí esto era fantástico. La asignatura era un puro, la verdad, era un puro. Esta expresión era un puro, o es un puro, es una expresión muy coloquial y significa que era muy difícil. Era una asignatura muy difícil, aunque también le podemos dar un significado de ser aburrido, Pero sobre todo el significado más importante, diría yo, es muy difícil, very difficult. Esta asignatura, the subject, was really difficult. Era un puro, muy coloquial, ¿vale? Recuerden que es una expresión muy coloquial. Pues era un puro y, de hecho, una de las más difíciles de la carrera. One of the most difficult ones in the degree. Y el profesor además era muy estricto. Sin embargo, a pesar de su carácter estricto y muchas veces, imprevisible, unpredictable, imprevisible, era para mí admirable, un buen profesor, la verdad. Uno de esos profesores que no solo sabía muchísimo, sino que también sabía explicar las cosas muy bien. Se podía notar, one could notice, o we all could notice, people could notice, ¿no? Se podía notar no solo en sus clases, difíciles de seguir si no estudiabas cada día, eso sí es verdad, pues no solo en sus clases, sino también en cómo estructuraba sus diapositivas y luego los audios, ¿no? Me gustaba, creo que por dos motivos, ¿no? I used to like it, I think, for two reasons. Me gustaba, creo que por dos motivos diferentes, de hecho.
el contenido en sí, the content itself, el contenido en sí y la forma de impartirlo, la forma de darlo, la forma de impartirlo. Usamos en español el verbo impartir para dar una clase, ¿vale? Dar una clase, impartir una clase, o sea, enseñar, ¿no? Enseñar un tema en concreto, ¿no? En este caso, pues su asignatura, his subject. Siempre me dio que pensar, ¿no? It made me think all the time. Siempre me dio que pensar ya en aquella época. Me decía, wow, si todos los profesores, if all teachers gave us the opportunity to, si todos los profesores nos dieran la oportunidad de escuchar sus clases en formato audio, sería fantástico. Los alumnos tendrían un recurso magnífico para aprender, un recurso magnífico, a great resource. Los alumnos tendrían un recurso magnífico para aprender. Claro, imagínense, ¿no? En la universidad, por ejemplo, hay mucha gente que también trabaja, no solo estudian, les falta tiempo para estudiar. They lack time to study, les falta tiempo para estudiar. Tener la oportunidad de escuchar a tu profesor en cualquier lugar, en el coche, esperando el autobús, mientras haces otras tareas que no requieran mucho, digamos, esfuerzo mental, a lot of intellectual effort, haciendo otras tareas que no requieran mucho esfuerzo mental, pues esto es una solución magnífica para ahorrar tiempo, para ahorrar, to save time, para ahorrar tiempo. No solo se aprende hincando los codos. Vimos esta expresión en el episodio anterior, creo. I think we saw this expression in the previous episode. Hincar los codos significa básicamente estudiar mucho. Pues no solo se aprende hincando los codos en una mesa o en la biblioteca. ¿Por qué? Es cosa del pasado. Esto es cosa del pasado. It's a thing of the past. Hay otros modos de aprender hoy en día, ¿verdad? Y lo mejor de todo es que esto no es difícil. O sea, no estamos hablando, no estamos hablando de vídeo ni de grabar la pantalla de tu ordenador, the screen of your computer, ni de grabar la pantalla de tu ordenador explicando tus diapositivas, que también sería fantástico, claro, ¿no? Which would also be fantastic, of course, ¿no? Que también sería fantástico, claro. Sino, estoy hablando de grabar tu voz, to record your voice, de grabar tu voz con un micrófono, pues, mínimamente bueno, no hace falta mucho. No hace falta un micrófono muy caro para hacerlo. Pues estoy hablando, pues, esto de grabar tu voz, al final, con un micrófono y explicar, pues, tus clases, básicamente. Apasionante realmente, ¿no? Exciting, fascinating, apasionante. El mundo está cambiando, sin duda, y si bien esto es algo que en un pasado era impensable, was unbelievable, impensable, creo que cada vez se va volviendo más normal. It's becoming more normal. Se está volviendo más normal cada vez. Fíjate aquí una cosa, normal. Aquí normal significa común, habitual. O sea, se está volviendo más habitual. Se está volviendo más común, más usual, ¿vale? We use this word, normal, para hablar de cosas que son más normales de ver, más comunes de ver, se ven más habitualmente, ¿vale? Que se ven más normalmente. Y bueno, lo que decía, ¿no? Que realmente no entiendo por qué no se hace más. I actually can't understand why people don't do this more often, ¿no? Realmente no entiendo por qué esto no se hace más. A mí, como saben, me encanta la palabra facilitar. Facilitar. Creo que hay que facilitar el aprendizaje a los alumnos. El aprendizaje, the learning process. El aprendizaje. Creo que hay que facilitar el aprendizaje a los alumnos. Dar recursos útiles para que puedan adquirir ese conocimiento que queremos transmitir. Dar recursos, resources, dar recursos útiles para que puedan adquirir ese conocimiento que queremos transmitirles. Y perder la vergüenza a exponerlos, ¿no? Lose the sense of shame to expose ourselves. Perder la vergüenza a exponernos. Porque en realidad
Creo que ese podría ser uno de los problemas a la hora de enfrentarnos a la tarea de enseñar algo. Ese podría ser uno de los problemas a la hora de enfrentarnos a la tarea de enseñar algo. ¿Y si me equivoco? ¿No? What if I make a mistake? ¿Y si me equivoco? ¿Y si hago un vídeo? ¿Y si hago un vídeo? ¿Y si? What if? What if? What if? ¿Y si? ¿Y si hago un vídeo? ¿Y si me equivoco? ¿Y si hago un vídeo y digo algo que está mal? Bueno, quedaría en evidencia, ¿no? Quedaría en evidencia. Ojo a esta expresión, quedar en evidencia. Quedar en evidencia significa dejar ver, let others see our weaknesses, so to say, ¿no? Dejar a otros ver nuestras debilidades. Dejar a otros ver nuestros fallos, our mistakes, nuestros fallos. O en qué nos equivocamos. O simplemente, de un modo más general, pues quedar en ridículo, ¿no? Quedar en ridículo ante otras personas. Quedar en ridículo ante otras personas en una situación en la que éstas se puedan reír de nosotros. En una situación en la que otras personas puedan reírse de nosotros. Pues sí, es un riesgo, ¿no? It is a risk, ¿no? Es un pequeño riesgo, pero oye, todos somos humanos, ¿no? Todos somos humanos. We're all humans, todos somos humanos, ¿no? Todos nos equivocamos y creo que un profesor tiene el mismo derecho a equivocarse, que cualquier otro profesional, ¿no? Tiene el mismo derecho a equivocarse que cualquier otro profesional. Tiene el mismo derecho a equivocarse, has the same right to make a mistake, tiene el mismo derecho a equivocarse o a dudar que cualquier otro profesional, any other professional, cualquier otro profesional. Evidentemente, no es algo que a nadie le guste, it's not something anybody likes, no es algo que a nadie le guste, no sabe bien equivocarse, a nadie le gusta equivocarse, no es agradable equivocarse, no sabe bien equivocarse delante de una audiencia que suponemos nos crucificaría, would crucify us, nos crucificaría si lo hacemos. Pero sinceramente, creo que el hecho de reconocer los errores de uno, one's mistakes, ¿no? Los errores de uno, hace que esa misma audiencia acabe respetándonos aún más realmente, ¿no? Además, aprenderían que equivocarse no es tan malo, it's not that bad, no es tan malo, que forma parte del aprendizaje y de la vida, ¿verdad? Que incluso un profesor se equivoca, that even a teacher makes mistakes, incluso un profesor se equivoca y que además lo reconoce y mejora a través de eso. Y bueno, aparte de estos ejemplos, aside from these examples que les he puesto, recuerden la colocación, ¿sí? Poner un ejemplo. Aparte de estos ejemplos que les he puesto, pues se pueden aprender muchas otras cosas. Historia, filosofía, viajes a través de los podcasts, ¿no? Multitud de temas, plenty of topics, multitud de temas que sin duda enriquecerían nuestro bagaje cultural. Bagaje es una palabra interesante, bagaje. Significa equipaje, baggage, equipaje. Y se suele usar en sentido metafórico, ¿no? En este contexto significa, pues, el conjunto de conocimientos que tenemos acerca de temas culturales. Quizá les parezca una reflexión un poco demasiado lógica. You may think, quizás les parezca una reflexión un poco demasiado lógica, un poco demasiado, that's a colloquial way of saying this, un poco demasiado lógica y con poca chicha, ¿no? Poca chicha. También algo poco novedoso, ya que he hablado de cosas parecidas en este podcast. Pero, ¿qué quieren que les diga? What do you want me to say? ¿Qué quieren que les diga? Me parece una de esas cosas sencillas, pero que vale la pena repetir. It is worth repeating. Vale la pena repetir. Y nada, tras esta pequeña reflexión, tengo que decir que he empezado a hablar sin tener mucha idea, without having much of an idea, sin tener mucha idea del tema que quería tratar. Pues nada, como decía, tras esta pequeña reflexión me despido, no sin antes recordarles, por supuesto,
que en teacherjose.com pueden encontrar más materiales para aprender español, incluyendo, como no, la transcripción de este podcast, the transcript of this podcast, la transcripción de este podcast, y la versión 100% en español también, la versión 100% en español. Muchísimas gracias por estar ahí, for being there, por estar ahí, por escuchar y por seguir confiando en mí para aprender español. Que tengan un buen domingo y nos vemos en el próximo episodio de Español con José. Hasta pronto.